Felicidades también por estos 2 años de ministerio. Pasa tan rápido el tiempo. Ahí miramos las fotitos y todos esos recuerdos están ahí muy, muy fresquitos de nuestra mente. Todo lo que hemos vivido en este último tiempo y estamos asombrados de la gracia del Señor. Claro que uno siempre tiene sueños y expectativas, pero el Señor después te sorprende y hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y el punto donde hoy les vemos lo que Dios está haciendo en la iglesia y todo lo que viene por delante, lo que vemos que el Señor va a seguir haciendo, eso nos llena el corazón realmente. Así que les amamos mucho y bueno, vamos a estar cerca también de todo lo que siga pasando acá. Esta mañana estaba pensando en el tema. Bueno, el Señor orquesta todas las cosas y mientras escuchaba la canción que preparó Adri con su hija, pensaba en este tema de cómo voy a vivir mi vida y cómo quiero terminar, ¿no? Cuando termine todo y haga el balance, ¿cómo sé si la vida la viví bien, si invertí bien mi tiempo, si lo usé de una manera que de alguna manera tengo un buen fruto, un buen resultado? Ese es un pensamiento importante, porque tenemos una sola vida y queremos usarla de una manera que deje un fruto, un resultado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se puede vivir una vida que deje un fruto que permanezca? Y Salomón tiene una respuesta muy pesimista de este tema, ¿no? Ahí en el libro de Eclesiastés, él mira todo lo que se hace en esta vida y él dice, nada vale, nada sirve, nada tiene trascendencia, todo desaparece, todo es simplemente una ocupación sin sentido en donde gastamos nuestra vida, nuestras fuerzas, pero al final nada trasciende. Nos cuesta escuchar las palabras de Salomón porque a veces nosotros nos entregamos a muchas cosas de esta vida con mucha pasión, como si fuesen a traer un buen resultado, como si fuesen a dar un fruto que permanezca. Y Salomón, que logró todo lo que este mundo tenía para ofrecer, mira y dice, no hay nada al final de ese camino. Al final es solamente vacío, es hueco. Y él usa la palabra vanidad, todo es vanidad. Bueno, hay que entender que Salomón habla en gran parte del libro en cuanto a cómo se ve el mundo cuando lo único que pienso es en esta vida. Y si pienso en lo que hay bajo el sol, nada de lo que tengo o lo que haga va a trascender. Aún las cosas más hermosas que este mundo tiene para ofrecer no satisfacen y no traen ningún fruto que permanezca. Entonces, bueno, así es como vivíamos antes de Cristo, así es como vive el mundo en general, en una vida de búsqueda de algo que valga y al final decepcionados. En el Nuevo Testamento hay un pasaje, si tienen sus Biblias, acompáñenme ahí a 1 Corintios, capítulo 15.
Y tengo 2 Biblias acá adelante y evidentemente alguien está sin Biblia ahora pensando, me la olvidé en el púlpito, pero yo me olvidé la mía en algún lado y no la pude encontrar, así que le robé la Biblia a alguien, ¿no? Pero ahí en 1 Corintios capítulo 15, Pablo va a hablar sobre esto, sobre cómo tenemos que ver la vida, y él aún va a ser más pesimista que Salomón. Está bien, tengo acá lista. Sí, gracias. Gracias. Pablo dice, bueno, es verdad todo lo que dice Salomón, que si vos vivís para este mundo y las cosas que este mundo tienen para ofrecer, vas a terminar vacío y habiendo desperdiciado toda tu vida. Y él aún sube la intensidad, Pablo sube la intensidad pensando en esto. Si vos sos creyente y vos te dedicaste a la obra del Señor y diste todas tus fuerzas y todo tu tiempo y todos tus recursos para esto, también esa vida sería totalmente vacía a no ser por una realidad. Pablo lo que va a decir es, una persona que vive para este mundo disfruta de las cosas de este mundo y aunque todo termina y no significó nada, por lo menos disfrutó de lo que este mundo tenía para darle. Si uno se hace creyente, Cristo nos dijo que teníamos que renunciar a este mundo y teníamos que aborrecer padre, madre, mujer, hijo y aún también nuestra propia vida. Así que nosotros hicimos eso, le dimos la espalda a este mundo. Y Pablo dice, ¿qué pasaría si el creyente dio la espalda a este mundo y todo lo que hay es lo que este mundo tenía? Entonces el creyente perdió la única oportunidad que tenía al menos de disfrutar lo que este mundo ofrecía. Si este mundo es todo, entonces no hay nada valioso en nada de lo que hagamos. No hay nada que trascienda, no hay nada valioso para la gente que no teme a Dios y no hay nada valioso para el cristianismo. El cristianismo aún se vuelve en algo mucho peor que haber vivido tu vida para los deseos de este mundo. Porque el cristianismo te va a demandar abandonar todo lo que este mundo ofrece. Y al final no vas a tener nada. Todo eso sería verdad, dice Pablo, si lo que Salomón me explicó es verdad. Todo lo que tenemos es este mundo. Pero si hay un futuro, si es que existe una eternidad, si es que, Pablo en este capítulo va a explicar, la resurrección es real, entonces sí hay una razón para la cual vivir. Sí hay una forma de vivir que va a traer fruto verdadero. Sí hay algo que va a trascender. La realidad de la resurrección es la realidad más trascendente de esta vida. Porque si esto es así, entonces esto se vuelve la motivación para poder vivir esta vida a la luz de la eternidad. Y esto se vuelve en la esperanza de que lo que hagamos acá en esta vida, si lo hacemos de una manera en que va a ser aprobado por Dios, eso va a traer resultados que van a permanecer para siempre. La realidad de la resurrección es una de las doctrinas más valiosas para la fe cristiana. No solamente porque es parte del Evangelio al enfocar la vida de Cristo y su victoria sobre la muerte, sino porque es parte de nuestra vida diaria. Nosotros vivimos a la luz de esta doctrina todo el tiempo. Entonces, lo que había pasado ahí en Corinto es que habían entrado falsos maestros que habían convencido a la iglesia de que no existía tal cosa. Y que la resurrección había que tomarla en forma figurada, pero no había una resurrección corporal, física, real. Y la iglesia había caído en este error y había muchos que estaban aceptando esto. Y Pablo tiene que defender esta doctrina en este pasaje. Y al final de este pasaje, el último versículo es el que quiero que pongamos hoy nuestra atención. Pablo va a concluir todo este argumento en cuanto
a la importancia de la doctrina de la resurrección en la fe cristiana y la trascendencia que tiene para nuestra salvación y para la forma en la que vivimos esta vida. Y va a cerrar todo con el versículo 58, enfocándonos entonces en cómo vivir a la luz de la resurrección. Cómo vivir como creyentes para un futuro cierto que va a traer recompensas eternas. Entonces, leamos ahí el pasaje, solo el versículo 58, y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el pasaje que compartí a nuestra iglesia el día del aniversario en la última celebración. Y elegí este pasaje porque pensaba en una iglesia que está enfocada en la misión que el Señor nos dio y que está luchando por crecer, que está luchando por ser fiel. Estaba pensando en todos los momentos hermosos y difíciles que hemos pasado en todo este tiempo y pensaba lo que nuestro corazón necesita es una palabra de aliento que nos enfoque y nos mantenga enfocado en el concepto más importante, que va a ser que nosotros podamos terminar bien, que podamos mantener nuestro servicio, nuestro ministerio hasta el último día, buscando una vida que lleve fruto para lo eterno. Entonces, bueno, este es un pasaje conocido y bueno, espero que esta mañana también vos puedas ser alentado de esta manera. El título del mensaje de hoy es Ocupados en una misión con valor eterno. Ocupados en una misión con valor eterno. Y el llamado de esta mañana va a ser justamente esto, a dedicar toda tu vida a las cosas que van a trascender. ¿Cómo es que vamos a vivir una vida que tenga un resultado eterno? Bueno, en primer lugar, manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. Manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido. La primera parte del versículo va a mostrar este aspecto de esta vida con fruto eterno de esta manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí en esa primera expresión tenemos este llamado de Pablo a mantenerse firme en lo que han recibido. El versículo comienza con una expresión que Pablo usa muchas veces para pasar de la base doctrinal a la vida práctica. En muchos pasajes vemos esta misma expresión en donde Pablo acaba de dar una doctrina y ahora nos va a mostrar que esa doctrina tiene que ahora impactar nuestra vida práctica y nos va a dar la implicación de esa doctrina. Acaba de hablar Pablo de la doctrina de la resurrección. El contexto entonces es esta iglesia que había sido bombardeada con falsas enseñanzas y ahora Pablo acaba de demostrar sin lugar a duda de que Cristo realmente resucitó y de que los creyentes van a resucitar también, no de una forma espiritual, sino de una forma corporal, física, real. Y entonces, si la resurrección es real, este es el llamado ahora para el creyente. Y por eso es que comienza así. Así que, hermanos míos amados, antes de ver el primer mandato, tenés que valorar esa expresión que Pablo está dando acá, hermanos míos amados. La iglesia de Corinto la había fundado Pablo y él en el capítulo 3 explica cómo él llegó ahí y con el grupo de misioneros pusieron el fundamento de esta iglesia. Y como Pablo era un misionero, él siguió camino y siguió su ministerio y la iglesia siguió madurando y avanzando. Pero la iglesia estuvo expuesta a muchos que vinieron y algunos de ellos confundieron a la iglesia.
En algún momento la iglesia empezó a sentirse muy segura de sí misma y empezó a menospreciar a Pablo, y hasta en un momento Pablo ya no era más bienvenido en esta iglesia. Era una iglesia que, aunque Pablo la amaba profundamente, esta iglesia había tratado muy mal al apóstol. Le habían mostrado mucho desprecio, habían corrido mucha murmuración y difamación contra él. Así que él había derramado muchas lágrimas por esta iglesia. Él veía que había mucha inmadurez, había mucha competencia, rivalidad. Así que esta no es una iglesia como la de Tesalónica, no es una iglesia donde Pablo está celebrando y muy contento de todo lo que pasa. Esta es una iglesia donde Pablo va a tener que hablar con palabras muy firmes, corrigiendo muchos pecados que había. Pero lo que me llama la atención es que Pablo, aún con todo lo que había en esa iglesia, no pierde el afecto sincero, real por esta iglesia. Estas palabras que leemos acá, Pablo no estaba obligado a decirla, no es solamente una formalidad, no es simplemente una forma de construir relación, es real. Cuando él dice, hermanos míos amados, delante del Señor, Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, yo les amo sinceramente. Y este amor que Pablo tiene por esta iglesia es un amor que ha perseverado en medio de grandes dificultades. A veces en nuestra imaginación, el amor sincero y afectuoso está para con aquellos que nos hacen el bien, para aquellos que nos encanta estar cerca, para aquellos que valoran nuestra amistad, nuestro ministerio, nuestro servicio. Pero el amor sincero y práctico no es solamente para esas personas, porque no viene de las circunstancias. El amor que Pablo está expresando acá es un amor que está basado en lo que Pablo sabe que ellos son y lo que representan para Dios, en lo que Pablo sabe que le une a estos hermanos. Y entonces Pablo le habla con cariño a una iglesia que le ha traído mucho dolor. Pero es un cariño sincero. Es un cariño que está basado en las convicciones que Pablo tiene de qué es la iglesia, de lo que Cristo ha hecho por ellos y lo que Dios va a seguir haciendo en ellos. Así que este fue un paréntesis, fue una simple expresión, pero está en el contexto de lo próximo que va a venir. Es una exhortación, pero es una exhortación a la luz del amor que él tiene por estos hermanos. Así que ahí viene el mandato. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hay dos cualidades que Pablo señala acá que se unen en un solo concepto y que son esenciales para un ministerio que va a traer fruto y que va a permanecer. La primera expresión que usa, estad firmes, tiene que ver con la característica de ser sólido. A veces se usa para hablar de una persona que está sentada, por ejemplo. Y se usa así, ¿no es cierto? Porque esta persona no se está moviendo, está en el mismo lugar, no se corre. A veces la idea, ¿no es cierto?, es de algo que fue afirmado y que tiene un soporte y entonces no va a ser sacudido, no va a ser tirado, volteado por el viento, por nada que le golpee. Entonces, esta es la idea de algo que va a resistir. O bueno, la idea de algo sólido, algo consistente. En este contexto, cuando Pablo le dice a esta iglesia que tienen que estar firmes, así que hermanos estén firmes, tenés que acordarte de lo que se dijo en todo el capítulo para entender que él está hablando acerca de los vientos que golpean esta iglesia, especialmente los vientos doctrinales que están rodeando a esta iglesia. Pablo está ahí mirando a esta iglesia y piensa, yo les di un fundamento sano, pero en poco tiempo esta iglesia fue sacudida, fue confundida.
Su perspectiva teológica está siendo amenazada y estos falsos maestros están ganando terreno. Así que frente a eso, ahora es que Pablo le dice, hermanos, estén firmes. La firmeza acá, entonces se refiere a la convicción de una iglesia que hace que la iglesia no sea sacudida por lo que pasa a su alrededor. Hay muchos pasajes que hablan de esta virtud. Esta es una cualidad muy importante para la fe cristiana, es muy importante para una iglesia. Una iglesia puede arrancar bien, puede tener excelente doctrina, enseñadores, maestros, puede tener convicciones, pero eso no garantiza que eso va a seguir así, a menos que esta iglesia tenga esta cualidad. Esta iglesia tiene que tener la cualidad de ser firme. Algunos pasajes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 23, fíjate, se usa esta misma palabra en este sentido, en este contexto, donde dice Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está hablando a los colosenses ahora, que eran también una iglesia que estaba siendo bombardeada con falsas doctrinas, del mismo principio. Ustedes van a ser lo que yo digo que es un creyente verdadero si muestran esta cualidad de mantenerse firme. ¿Qué es lo que hace que una iglesia no sea movida? ¿Qué es lo que hace que una iglesia se mantenga en la verdad y no cambie su doctrina? ¿Qué es lo que hace que una iglesia tenga solidez? Bueno, lo que hace que esta iglesia se mantenga es la madurez de los creyentes que componen esa iglesia. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo protejo a la iglesia? Si yo fuese a morir hoy, ¿cómo sé que la iglesia de San Justo va a mantenerse fiel? ¿Qué le puedo dejar como legado? Bueno, el legado que puedo dejar, lo más valioso que le puedo dejar, no es una declaración de fe. Por más completa que sea y precisa y bíblica, esa declaración de fe no puede proteger a una congregación. Lo que le puedo dejar no es solamente una tradición. No, bueno, así es como hacemos las cosas acá y ustedes tienen que mantenerse cumpliendo con lo que el pastor les encomendó. Porque las tradiciones se vuelven huecas y simplemente una forma de religiosidad externa con el tiempo, ¿no? Y esas tradiciones terminan desapareciendo con las generaciones que van a seguir. Por eso es que vos ves muchísimas denominaciones que históricamente, si vos mirás para atrás, tuvieron buenos inicios, buenos predicadores, excelente doctrina, y hoy las mirás y están tan lejos de lo que una vez fueron. Y vos decís, ¿y qué protege a una iglesia? Lo que protege a una iglesia es la madurez de sus miembros. La madurez, ahí en Efesios capítulo 4, hay una expresión que Pablo usa ahí cuando habla del crecimiento espiritual y dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate, él usa este cuadro, niños que no tienen firmeza, niños fluctuantes. Un niño que vos lo ponés en medio de las olas del mar y no va a poder resistirla. La ola lo va a golpear y lo va a arrastrar. Un adulto puede pararse ahí y sostener ese niño de la mano, pero el niño no tiene fuerza. ¿Y cómo vamos a hacer para que esta iglesia no sea arrastrada? Lo que hay que hacer es madurar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, lo que necesitamos es edificarnos unos a otros en amor con la verdad que estamos recibiendo de parte de los maestros que Dios dio a la iglesia.
Entonces, a medida que la iglesia se enseña, se corrige, se exhorta, la iglesia se afirma y resiste. Así que la iglesia de Corinto era vulnerable porque esto no estaba pasando. La iglesia de Corinto estaba llena de divisiones. Y cuando hay divisiones, ¿puede haber edificación mutua? Claro que no. De repente esa división empieza a aislar a miembros necesarios. Y entonces sin la actividad propia de cada miembro no hay solidez, no hay crecimiento. La iglesia de Corinto, ¿se acuerdan que mostraban falta de amor, individualismo? Entonces cada uno pensando en sus propios intereses, se reunían y comían su propia comida y ni siquiera estaban pendientes de la necesidad del hermano y mostraban esta falta de amor, aunque se jactaban de todo el conocimiento que tenían. Y esta iglesia llena de conocimiento, pero sin amor, era una iglesia vulnerable, en donde cualquier falsa doctrina entra, como pasó con la doctrina de la resurrección. Es que lo que mantiene firme una iglesia no es su credo, no es la teoría, sino que es la madurez. La madurez es lo que sostiene, es lo que afirma. Y la madurez se da, como lo describe Pablo, en la medida que se viven las relaciones dentro del cuerpo y se edifican mutuamente y avanzan en santificación. Entonces, estén firmes, hermanos. Ahí en Proverbios 23 aparece otro concepto que también creo que es valioso traerlo ahora y pensar cómo una iglesia se mantiene firme o a qué se refiere mantenerse firme. Dice Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La verdad es algo que no tiene que estar a la venta, más bien lo que hacemos es valorarla y pagar el precio que sea necesario para tenerla. Y una vez que la tenemos, la atesoramos a esa verdad. La verdad se compra, la verdad nunca se vende. Lo que Pablo está hablando acá es, cuando le dice que la iglesia tiene que estar firme, implica aún esto. La iglesia no tiene que ceder este gran tesoro que ha recibido. Hoy en día miramos alrededor y pensamos cómo es que iglesias que en un momento sostuvieron la sana doctrina, hoy parece ir atrás de todos los movimientos que hay ahí afuera, atrás de cada corriente, atrás de cada moda. ¿Por qué se va atrás de eso? Bueno, el principio de no vender la verdad nos puede ayudar a entender lo que pasa muchas veces atrás de esto. Atrás de estos movimientos hay intereses. Y entonces, ¿cuánto vale la verdad? ¿A qué precio estaría yo dispuesto a ceder algo que en un momento fue tan precioso para mí y que lo guardé con tanto celo como para poder ahora entregarlo? Pensé en iglesias, por ejemplo, que están pensando, queremos crecer. ¿Se acuerdan cuando llegó, no se acuerdan en persona, pero tal vez lo saben en la historia, cuando acá en Argentina empezó el movimiento carismático a influenciar las iglesias que históricamente habían sido conservadoras? Parte de lo que convenció a las iglesias conservadoras a volverse carismáticas era la influencia que las iglesias carismáticas estaban teniendo, el impacto que estaban teniendo. Las iglesias conservadoras se miraban y pensaban, nosotros somos un puñado de hermanos tratando de seguir vivos, y estas iglesias carismáticas parecen estar creciendo, tienen fervor, entusiasmo, tienen recursos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, las iglesias carismáticas lo hacían, ¿no es cierto?, en base a un cambio de paradigma muy dramático, ¿no? El cambiar de enfatizar la verdad y empezar a enfatizar la emoción, empezar a enfatizar la experiencia en vez de las escrituras. Y ese cambio de paradigma parecía muy, muy atractivo.
Y lo que hicieron muchas de estas iglesias fue vender la verdad. Vender la verdad por el precio ¿no? El tener lo que veían que otros tenían. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a mantenerla? Y el libro de Proverbios dice, la verdad no se vende a ningún precio. No hay nada que pueda convencerme de que yo abandone mis convicciones bíblicas. Y eso es lo que Pablo está señalando acá. La iglesia debe ser firme. Estad firmes, y agrega otro concepto que está asociado a este mismo. En el texto griego no está la conjunción y, entonces, estad firmes, constantes, dando a entender que es el mismo concepto dicho de dos maneras distintas, con un pequeño matiz de diferencia. Entonces, ¿qué es estar firme? Bueno, en parte estar firme significa mantenerme, ser constante, no fluctuar, no abandonar, no renunciar. Acá la palabra constante tiene que ver con alguien que no es fácil de hacer cambiar de opinión. Bueno, hablábamos recién de firmeza, tiene que ver con eso mismo. Alguien que no va a vender la verdad por nada. Y constante tiene este mismo sentido, ¿no? De una persona que sigue en la misma dirección y no hay forma de cambiarlo. Términos que tal vez podrían ser más claros en tu mente, podría ser, esta es una persona obstinada. Obstinado a veces lo tomamos como un concepto negativo, ¿no? Alguien obstinado sería alguien terco, alguien que es cabeza dura, que no lo puedes convencer de que está mal y que tiene que cambiar. Y sí, en algunas formas ser terco sería negativo, pero en otras, ser terco es algo muy necesario en la vida cristiana. Una persona que no va a cambiar de opinión, una persona que va a seguir el mismo curso, una persona que no lo van a lograr sacar de lo que él está determinado a hacer. Esta es una cualidad muy necesaria para la vida cristiana, muy necesaria para una iglesia, que no está todo el tiempo decidiendo el rumbo que va a seguir, sino que ya trazó ese rumbo y ahora no va a dejar que nada lo distraiga. Y va a avanzar en esa dirección. Y a eso se refiere esta palabra. La palabra griega es literalmente inamovible, que no se puede mover, nadie lo puede persuadir, nadie lo puede intimidar, nadie lo puede distraer. Sigue en la misma dirección, pase lo que pase. Una de las cualidades creo que han hecho posible que el ministerio de fundación de iglesias y por ende las iglesias bíblicas misioneras hayan avanzado es por esta cualidad. Y especialmente pienso en esta cualidad en mi papá. Hay muchos que han sido parte del ministerio, no es el ministerio de ningún hombre en particular, pero Dios lo usó a mi papá para poner las bases, como lo usó a Pablo para poner las bases de Corinto. Y Dios lo usó en muchas etapas del ministerio. Y esta es una cualidad que tiene mi papá. Mi papá es un hombre terco. Terco en el buen sentido de la palabra. Terco en el sentido de... él está convencido de cosas. Y él va a avanzar en medio de muchas tormentas. Y él no es un hombre pusilánime, que está ahí emocionalmente inestable, sintiéndose totalmente desahuciado y pensando, ya no vale la pena seguir más. Mi papá no se pregunta si él va a seguir o no. Puede ser que él muere en el camino, pero él va a morir caminando en la misma dirección. Y puede ser que haya toda clase de ataques alrededor, pero él sabe lo que tiene que hacer y el Señor le dio lo que el Señor le dio para hacer. No quiere decir que no han habido momentos de grandes luchas internas, pero esto es algo que yo he admirado muchísimo en él. Entonces yo leo esto y ese es el cuadro que se me viene a la mente. Cuando Pablo le dice a la iglesia, firmes y constantes, está pensando
la carrera que tienen por delante es larga. Los que vinieron y les engañaron con la resurrección, esto es nada comparado con lo que va a venir. Lo que ustedes necesitan es endurecer su rostro y mantenerse firmes, avanzando en la misma dirección y no dejar que nadie los convenzca. Mi papá cuenta que en algún momento un profesor que le estaba hablando del ministerio le dijo una frase que le quedó a él toda su vida y que muchas veces se le viene a la mente. Y es la frase: no voy a dejar que nada ni nadie evite que cumpla aquello que Dios me llamó a hacer. Pues sí, ¿qué versículo es este? No es un versículo, es una palabra de sabiduría, pero que está basada en buenos versículos. No voy a dejar que nada ni nadie me distraiga y me saque de aquello que Dios me llamó para hacer. Esto es terquedad espiritual. Esto es determinación bíblica. Entonces, ¿has experimentado ya algo del calor, de la presión y la dificultad en tratar de buscar honrar al Señor? Sí, sin duda. La iglesia, con los poquitos años que tienen, ya ha experimentado algo de ese calor. Pero el futuro, aunque hay promesas preciosas de un Dios fiel, el futuro no garantiza que eso no va a venir. No significa, bueno, ya pasamos lo peor. No sabemos lo que el Señor va a traer. Lo que el Señor nos llama es a ser firmes y constantes, si es que queremos ver un fruto que trascienda. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 21, ya leí un pasaje ahí en Colosenses, pero les leo ahora, reforzando esta idea. Dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y peregrinos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En Hebreos 3, versículo 14, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Los dos textos muestran, esto es una cualidad propia del creyente. Esto es un testimonio de tu verdadera fe. Es que vos te mantengas firme hasta el fin. Entonces, ¿en algún momento has pensado no vale la pena? ¿En algún momento has luchado con abandonar? ¿En algún momento has pensado en ceder y entregarte a la corriente que te rodea? Hoy Pablo te exhorta de nuevo: si es que creemos en la resurrección, entonces no podemos dejar que nada nos distraiga, que nada nos frene, que nada nos quite lo que Dios nos dio para hacer. Segundo lugar, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. Firmes, constantes, pero ahora agrega esto: creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados a hacer. Esta expresión, creciendo, está dada con un aspecto continuo, creciendo constantemente. Y la idea de crecer tiene que ver con completar, con llenar y con abundancia. Crecer sería incrementar. En diferentes contextos se puede usar de manera diferente, pero por ejemplo ahí en 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí usa esa misma expresión, abundar en toda buena obra, y acá crecer. Así que cuando está hablando de crecer acá, no está hablando de que tu vida debería reflejar al menos algo de progreso con el paso del tiempo.
sino que está diciendo, tu vida debería no ser mezquina o no simplemente un crecimiento gradual, sino un crecimiento que sea tan abundante que rebalse. O sea, lo que está diciendo Pablo acá es que a la hora de pensar en tu vida espiritual, tenés que poner tanta intensidad como para hacer que sobreabunden todas las características que son requeridas por Cristo para una vida fiel, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando pensamos en el crecimiento espiritual, a veces estamos pensando en esto de regularlo, ¿no? En decir, bueno, tampoco puedo ser un fanático, ¿no? Está bien, voy a ir dando pequeños pasitos, voy a ir comprometiéndome con el Señor un poquito más, pero tampoco, ¿no? No vamos a abrazar esto, ¿no es cierto? Y ves a alguno que está ahí entregado por completo, tomando decisiones radicales, y vos estás pensando, bueno, yo no quiero ir a ese ritmo, yo no quiero esforzarme tanto, yo no quiero renunciar a tanto. Así que es como ir abriendo esa canilla, ¿no es cierto?, de obediencia y de fidelidad al Señor en la medida que me voy sintiendo cómodo. Pero esta expresión, creciendo en la obra del Señor siempre, todo lo contrario nos está diciendo. O sea, ser fanático es lo que Dios demanda de nosotros. Es darle todo. Hace que sobreabunde, abrí la canilla y no te guardes nada. Esta idea de darlo todo, entregarte por completo, usar todos tus recursos, todas tus fuerzas, aun cuando pensás, ya no puedo crecer más, el Señor te dice, seguí avanzando. Esto está en muchos otros textos. En Romanos 12, por ejemplo, está el pasaje famoso de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí esa idea, es entregarlo todo. Eso es la vida cristiana. No es ir negociando o ir calculando, es todo el tiempo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 también, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y ahí toda la lista. Pero de nuevo, poniendo toda diligencia. Pasajes que nos llaman a darlo todo. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 1. Dice, os rogamos y exhortamos al Señor Jesucristo que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Vos creés que ya diste mucho para el Señor? Escuchá esta expresión, que abunden más y más, que la medida sea superada constantemente, que rebalse todo el tiempo tu compromiso de entregarlo todo. La iglesia de los tesalonicenses, a quienes se le escribe este pasaje, era una iglesia que Pablo dice, conocemos, hermanos, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza. ¿Qué más se puede pedir, Pablo? Ya tienen todo. Amor, fe, esperanza y obras, trabajo, constancia. Esto es precioso. Ya está. Esta es la iglesia perfecta. Pablo dice, nunca se llega a ser la iglesia perfecta, ¿no? Nunca es suficiente. Abunden más y más. Háganlo rebalsar. Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 5, usa esta misma expresión de multiplicar, pero en otro contexto. Está hablando del avance de la obra y está hablando no del crecimiento en el compromiso o en la característica o en la clase de obras que hacemos, sino el crecimiento en el fruto, en el resultado. Cuando dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
esa misma palabrita aparece ahí, aumentaban en número, abundaban, crecían. Cuando un creyente está pensando en cómo vivir su vida a la luz de la eternidad y a la luz de la resurrección, esta es la pasión que tiene que llenar su alma. No estoy satisfecho con lo que he alcanzado ya. No estoy satisfecho con el nivel de compromiso que mi vida espiritual tiene aún hasta este punto. No estoy satisfecho con la efectividad de mi ministerio. No estoy satisfecho con los logros que he alcanzado. Vos pensás, si vos hubieses podido fundar unas cuantas iglesias, después de 30 o 40 años de ministerio, mirar para atrás y decir, esto es suficiente, ¿no? Todo esto hice para el Señor en su gracia y bueno, creo que sería de tiempo para cerrar ya, ¿no? Y para decir, este fue mi aporte para la obra. Y acá vos ves las iglesias reproduciéndose y avanzando y multiplicándose más y más. Este es el fruto de hombres y de mujeres, de ministerios que estaban apasionados por el avance de la obra, creciendo en la obra del Señor más y más. Así que esta expresión del crecimiento es acompañado por este detalle. Es el crecimiento en la obra del Señor siempre. ¿A qué se refiere la obra del Señor? El texto griego es muy específico. No está hablando de la obra que hacemos para el Señor. Estamos hablando de la obra que le pertenece al Señor. Es la obra de la cual Él es Señor. Es la obra que es su obra. Es la obra del Señor en la que tenemos que estar creciendo. Esto es muy importante porque la obra del Señor es la única que va a ser recompensada por el Señor un día cuando Él evalúe nuestra vida. Entonces, ¿a qué se refiere la obra del Señor? Bueno, nuestra vida tiene que ser una vida apasionada y consagrada y esforzada, pero tiene que ser una vida que se someta a las directivas de Cristo para que yo pueda hacer las obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas, y no las obras que a mí se me ocurren que quiero hacer para la gloria de Dios. Una de las trampas de la pasión desenfocada es que yo vea solo este principio. Me queda poco tiempo, quiero gastarme para el Señor, voy a usar todos mis recursos para la obra de Dios, quiero esforzarme y hacer mucho para Él, y olvidarte de que Dios no te llamó a hacer mucho para Él. Dios te llamó a hacer todo lo que Él te dio para hacer. Y vos decís, ¿y cómo sé lo que Dios me dio para hacer? Bueno, tengo en la Biblia suficientes principios como para que estos principios me guíen y yo pueda hacer en el momento en el que estoy, en el contexto en el que estoy, con lo que el Señor me ha dado, lo que Dios me pidió hacer, siguiendo sus reglas. La voluntad de Dios no es un misterio para el creyente. La voluntad de Dios está en su palabra claramente reflejada. Y entonces, ¿cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Miro a su palabra, obedezco los principios que me da en su palabra y el Señor me va guiando un paso a la vez a dar mi vida para Él y a usar lo que tengo para su gloria. Entonces, lo que la iglesia tiene que estar comprometida no es con el activismo, no es solamente con el hacer las cosas que nunca nadie más hizo, ¿no? Hacer las cosas más asombrosas que se nos podrían ocurrir. Lo que tiene que estar comprometida es hacer todo lo que Cristo nos ordenó hacer y en las circunstancias en las que estamos, siendo guiados por el Espíritu, con los recursos que Él va dando, siendo fieles y haciendo todas las obras que el Señor nos da. Eso lo tiene que hacer la iglesia como conjunto y cada creyente individualmente. La obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, crecer en la obra del Señor no necesariamente significa
buscar más cosas para hacer, sino significa hacer lo que Dios me dio para hacer de una forma cada vez más excelente, en una forma en la que Él puede usarme para traer mucho fruto para su gloria y dejar que Él dirija eso. Así que cada uno de los creyentes que creen que la vida es más que solamente lo que vemos acá, tiene que entregarse apasionadamente por esas obras que Dios preparó de antemano. No, sin perderse ninguna, sin dejar ninguna sin hacer. Él tiene que aspirar a llegar al último día de su vida y mirar para atrás y decir, terminé mi carrera, cumplí mi ministerio, acabé la obra que se me dio para hacer. Todo lo que el Señor tenía para mí, lo hice con todas mis fuerzas. Lo que cada creyente tiene que aspirar es que en cualquier momento de nuestra vida se pueda decir de nosotros que estamos ocupados en la obra del Señor y que estamos creciendo en la obra del Señor. Sea lo que sea que eso signifique, sea que eso significa estoy siendo fiel, criando a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor y preparándoles para que ellos puedan vivir una vida que lleve fruto para el Señor. O sea que tengo que cuidar a una esposa con una enfermedad que requiere toda mi atención, o que signifique el Señor va a usar mis recursos para darlos de forma estratégica para que la obra pueda avanzar, o que estoy dando pasos para aprender más de la Escritura, para ser más útil. Todo esto está ocupado de la obra del Señor. Es lo que se dijo ahí en 1 Corintios 16:10 de Timoteo. Dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Este es el testimonio de Timoteo. Trátenlo bien, porque lo que él está haciendo es lo que Dios le dio para hacer. Él es un hombre entregado a la obra del Señor. Ahí en Tito capítulo 2, versículo 14, también se usa otra expresión para hablar de cómo Dios espera ver a sus hijos continuamente. Cuando dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este término celoso de buenas obras es el que quiero relacionarlo con esta idea de creciendo en la obra del Señor siempre, apasionado por la obra del Señor. Entonces, ¿es esto lo que podría definir tu vida hoy? El pensar, llegué hasta acá, avanzamos, la iglesia está celebrando 2 años y hay un fruto evidente de la gracia del Señor con nosotros. Hay pasos de fidelidad que son muy preciosos, de los que hablamos y aún nos gloriamos. Cuando Pablo hablaba de los tesalonicenses, por ejemplo, de iglesias en donde él habla de su gloria. No saben cuántas veces yo hablo de ustedes, ¿no? Y digo, hubieron familias que decidieron vender todo, cambiarse a otro lugar, dejar sus trabajos por amor al Señor, por amor a la obra de Cristo, por amor a la gente ahí en Villa María, y están sirviendo allá. Y lo que ustedes hicieron es de ánimo para muchos hermanos. Y gloria a Dios. Pero no terminó ahí la historia, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, abundando aún mucho más. ¿Vos pensaste que las decisiones radicales fueron esas? Hay mucho más todavía. Hay mucho más por consagrar, hay mucho más por buscar, hay mucho más por crecer y desarrollar, creciendo en la obra del Señor siempre, en todo momento, continuamente, perpetuamente, hasta el final de tu vida, hasta tu último aliento. Entonces, ocupados de una misión con valor eterno, dijimos, manteniéndonos firmes en lo que hemos recibido, avanzando con determinación a lo que fuimos llamados. En tercer lugar, recordando siempre lo que se nos ha prometido.
recordando siempre lo que se nos ha prometido. Esta búsqueda de fruto y de fidelidad va a ser acompañada por un pensamiento. Este pensamiento tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo. Y es el que Pablo va a ofrecer acá, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá Pablo habla de el ministerio y el servicio y la obra del Señor como trabajo. Y la palabra la han visto ustedes en otros contextos y es la palabra que se refiere al trabajo arduo, ¿no? A un trabajo desgastante, a un trabajo físico, agotador. El ministerio es así. El servicio al Señor es así. Hoy hablábamos de la vida familiar y cómo no perder de vista las prioridades y cómo mantener un equilibrio. Y una de las cosas que yo les recordaba es, tenemos que abrazar la dificultad porque es parte de lo que Dios va a usar para llenarnos de fruto. La dificultad es parte de la vida de un adulto y tiene que enfrentarlo con disposición. Entonces no podemos crear una idea de autocompasión que nos conceda a nuestra carne la pereza espiritual. Tenemos que afirmar nuestro rostro, tenemos que mantener determinación y tenemos que abrazar la dificultad para hacer el trabajo que el Dios nos dio para hacer. El trabajo en el Señor. Si querés un ejemplo de cómo se ve un hombre trabajando para el Señor, tal vez Pablo podría ser un referente. No todos hacemos lo mismo que Pablo, pero todos tenemos que tener la misma actitud que Pablo. Y fíjate cómo Pablo trabajaba para el Señor. Ahí en 2 Corintios 11, 23. Dice así, ¿son ministros de Cristo? O sea, Pablo está hablando de cómo la iglesia está valorando a algunos hombres y están despreciando su ministerio. Entonces, Pablo va a defender su ministerio. Y él agrega este comentario, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Pablo dice, lo que voy a decir ahora lo diría un loco nomás. Que yo vaya a hablar de quién soy yo. No tendría que hablar de mí, pero es necesario en este punto hablar de mí y defender su ministerio. Entonces, como un loco hablo. Yo más. Yo también soy un ministro de Cristo. Y acaba de escribir cómo es un buen ministro de Cristo. Los que sirven al Señor. ¿Cómo se ven? En trabajos muy abundantes. Mucho trabajo. De muchas clases. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos maestros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Después de leer toda esta lista, vos decís, yo no sé lo que es el sufrimiento. Yo no sé lo que es el esfuerzo. Yo tengo mucho por dar todavía, mucho por crecer, aún muchos precios a pagar. Y si no estoy dispuesto a hacerlo, no voy a poder terminar bien el ministerio que el Señor me encomendó. Porque la obra del Señor es trabajo, el trabajo en el Señor. Es trabajo arduo. Entonces, a veces uno se siente habiendo hecho un gran esfuerzo y pensaría, bueno, ya es suficiente. Tampoco, ¿no es cierto?, tengo que matarme. Tampoco voy a dar mi salud por esto, ¿no?
Entonces tengo que ser prudente, tengo que regular mis fuerzas para el Señor. Pero ¿qué tal si vos tendrías una convicción en tus huesos de la resurrección? Una convicción de que esta es la única oportunidad que tenemos, una sola vida, y después la eternidad, que dura para siempre. Y las recompensas son eternas, esos premios incorruptibles. Entonces, de eso Pablo va a hablar. No hay precio demasiado alto cuando uno está convencido de que todo lo que va a hacer va a trascender. Y esta es la promesa. Nuestro trabajo en el Señor, ya habló acerca de la obra del Señor y ahora del trabajo en el Señor, en el contexto de Cristo, el que está relacionado con Cristo. Ese trabajo no es en vano. Es llamativo, cuando arranqué, empecé hablando de Salomón y de su libro caracterizado por esta expresión, vano. Todo es vano. Todo lo que el mundo hace es vano. Todos los logros son vanos. Todos los bienes que adquirió son vanos. Todos los títulos son vanos. Todo es vanidad, dice Salomón. Pero acá hay algo que no es vano. No es en vano. ¿Y qué no es en vano? Es el trabajo en el Señor. Lo que Pablo está haciendo referencia acá es que no hay nada que ningún creyente jamás haya hecho, haya sido reconocido en este mundo o no, haya visto un grado de fruto en este mundo o no, haya sido considerado insignificante o grandioso, sin importar ninguna distinción, todo lo que hayan hecho, cada pequeño esfuerzo, no hay nada que sea vacío, hueco, inservible, intrascendente, sin resultado ni fruto. Nada en el Señor es en vano. No te sorprende por qué Pablo dice, cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hagámosla según nuestras fuerzas, cada vez, porque esas oportunidades no vuelven. Esas oportunidades van a traer la oportunidad para un fruto eterno. Nada es en vano. Hay muchos pasajes que hablan de estas recompensas. Justo en la reunión de hombres estuvimos hablando de esto, ¿no? Del corredor y cómo él piensa en el premio eterno. Ahí en Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguna vez fuiste tentado a pensar que algo que hacías para el Señor era en vano? ¿Pensaste que era en vano porque las personas a las que le estabas ministrando no estaban mostrando fruto? ¿Pensaste que era en vano porque nadie lo veía y no hubo ningún reconocimiento? ¿Pensaste que era en vano porque no aporta mucho a la obra? Si se hace o no se hace, no va a haber ninguna diferencia. ¿Pensaste que era en vano porque te comparaste con otros y menospreciaste lo que Dios te dio a vos para hacer? Pensaste que no era tan importante, tan trascendente. Nada es en vano. Pensaste que era en vano, tal vez, porque veías tus propias limitaciones, pensabas en tu incapacidad, aún tal vez en tu pecado, y vos decías, ¿cómo lo que yo hago podría ser aceptado por un Dios que es tan santo? Mi vida está llena de defectos. Ni siquiera conozco mi corazón, mis motivaciones. Tengo un pasado que me limita. Ya no sirvo para nada. Ya fui descartado por el Señor. Ya no hay más nada que esperar. Si alguna vez sentiste que algo de lo que vos has hecho o estás haciendo o podrías hacer sería hueco,
sin valor, sin sentido, tenés que saber que esa es la voz del enemigo. Esa es una mentira. Acá Pablo está diciendo, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es la verdad. El día de pago se acerca. El Señor viene pronto. Entonces, en un ministerio en donde estamos mirando la eternidad, podemos estar seguros de que al final nada va a ser en vano. Ahora, de este lado de la vida, hay cosas que construimos que se desboronan y que generan esa situación. Hubo mucho trabajo desperdiciado. Entonces, por un lado, sí está bien pensar, quiero que mi trabajo no se desborone. No quiero haber corrido en vano, dice Pablo. Y por eso temo que después de haberles enseñado y haberles guiado, ahora ustedes sean confundidos y mi trabajo resulte vano. Cuando Pablo usa esas expresiones, él no está pensando que él no va a ser premiado por el trabajo que hizo. Eso no es en vano. Él va a ser premiado. Pero Pablo no solamente quiere ser premiado, él quiere que los creyentes maduren, él quiere que ellos tengan fruto, él quiere que la iglesia crezca, él quiere ver la obra avanzar. Y él teme que ese aspecto del ministerio sea en vano. Aunque él va a tener fruto, que la obra acá sea perjudicada por nuestra negligencia. Entonces hay un sentido en donde está bien temer que nuestro trabajo no sea en vano. ¿Se acuerdan cuando Juan habla de los falsos maestros que pueden entrar y después de haber hecho mucho trabajo sembrando, se pierda la cosecha? De nuevo, un trabajo en vano, años. Y ahora esta iglesia se desvía. Pero quiero que puedas distinguir estas dos cosas. Por un lado, nosotros queremos proteger la obra del Señor y queremos ser diligentes y queremos ser estratégicos porque no queremos trabajar en vano. Queremos que haya fruto, queremos que la obra avance. Porque amamos al Señor y amamos su iglesia. Pero Pablo ahora está enfocando el otro aspecto. Aun si esta iglesia se cerrara y se disolviera completamente. Y vos decís, Matías, yo me mudé a otra provincia con la esperanza de que acá pueda haber una obra. Fue en vano. Por supuesto que no. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Todo está guardado ahí. Nuestro fruto, nuestro galardón está ahí reservado para nosotros con nuestro nombre y eso no se va a perder jamás. Entonces, más allá de lo que pase o no, nada es en vano. Ahora tenemos que proteger lo que el Señor nos ha dado, porque nuestro deseo es que el Señor sea glorificado en esta iglesia y no queremos dar lugar a que el enemigo destruya. No queremos que haya sido en vano, ¿no? Todo ese esfuerzo en lo temporal tampoco. Así que, para terminar, que esta sea también nuestra respuesta a la gracia de la salvación y a la convicción de la eternidad y de la resurrección futura. Si realmente creemos que el Señor nos ha salvado, si creemos que Él nos ha prometido un galardón eterno, entonces que podamos vivir de esta manera firmes, constantes, creciendo, sabiendo. Así que, como evaluación, ¿estás cultivando vos esta actitud? ¿Estás satisfecho con el lugar donde estás hoy en tu vida espiritual, en tu servicio al Señor, en tu consagración a Él? ¿Estás satisfecho o estás pensando como Pablo nos llamó, abundar más y más? Que el Señor nos conceda responder hoy a este llamado a crecer en la obra del Señor siempre. ¿Estás cada día más comprometido con la obra del Señor? ¿O estás siendo sacudido de tu firmeza por voces que has escuchado, por temores que han surgido de tu corazón, por desánimo? ¿O estás cada día más consagrado al Señor?
¿Estás siendo llevado por la corriente, relajado, distraído? ¿O estás disciplinándote cada día? Bueno, creo que estas son cosas para pensar. Y pensando en la iglesia y en este aniversario, podemos mirar y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Él ha sido fiel, y escuchar ahora estas palabras y pensar en lo que viene por delante. Es decir, el camino recién comienza y tenemos que mirarlo a largo plazo y pensar, Señor, concédenos generaciones de fidelidad. Señor, concédenos todo el fruto que anhelamos para esta ciudad, para esta provincia. No pierdan el fervor. Es muy valioso lo que el Señor les ha dado, que el Señor les conceda aún mucho más. Oramos para terminar.